Seguimos conversando de temas políticos. Polémica y tensión existe en Chile Vamos por la inscripción a última hora, dicen en RN, de Teresa Marinovich como por el Partido Republicano dentro de los candidatos para el proceso constituyente. Para hablar de este y otros temas nos acompaña el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, desde el Congreso. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Un abrazo. A ver, senador, hasta ayer por lo menos iban en una zona lista, todo parecía prístino dentro de Chile Vamos. Hoy día, sencillamente, se rompió toda esa estabilidad. ¿Cómo ve usted esta polémica, lo que yo decía en la presentación en torno a la candidatura de Teresa Marinovich? Es que ese no es el punto, Andrés. El tema de fondo es cómo fue el proceso al interior de los partidos, y particularmente de Renovación Nacional, mi partido, respecto al mecanismo de selección de los candidatos. Acá hubo un proceso plagado de problemas de tipo administrativo, también, por supuesto, de falta de respeto a la voluntad de las bases, incluso señalando que hubo candidatos que estuvieron ratificados por las bases comunales, distritales, regionales y el comité electoral, y que a última hora dejaron de ser candidatos al momento de la inscripción, sin una consulta previa al comité electoral. Cuestión, como por ejemplo en el distrito 6, donde Juan Luis Tovar, que había sido ratificado por las bases regionales, por el propio comité electoral, tuvo dificultades al momento de la inscripción. Lo mismo ocurrió en algunos distritos de la región metropolitana. Por tanto, yo diría que la molestia dice más bien relación con cómo se practicó finalmente la inscripción de los candidatos a convencionales y cómo se dejaron afuera algunos candidatos del partido que habían sido ratificados por las bases. Por supuesto que estamos molestos por aquello, y por eso hemos señalado que esto es un punto de inflexión. Por eso hemos llamado a la directiva del partido a generar elecciones anticipadas de mesa nacional. Ya se había planificado para el 17 de abril. Creemos que, tal como lo señalábamos anteriormente, la verdad de los hechos nos dio la razón, y es por lo mismo que nosotros sostenemos que acá debe haber elecciones anticipadas de mesa nacional de Renovación Nacional. Senador, ¿usted le gustaba la idea de sumar al Partido Republicano a la lista de la lista constituyente de Chile Vamos? Sí, no solamente me gustaba, yo fui el gran promotor. ¿Ya? De hecho, nosotros queríamos una plataforma amplia que permitiera incorporar desde independientes, incluso miembros de la concertación en aquel entonces, hasta el Partido Republicano, porque creemos que la elección del 11 de abril es de tal envergadura y de tanta importancia que era necesario ir juntos a esa elección. Del mismo modo, yo he señalado que tal como invitamos con fuerza para que participe en la primaria del sector a Sebastián Sichel, que es un hombre de centro, que yo comparto con él las ideas socialcristianas y de que la coalición debe anclarse en el centro político, con la misma fuerza he señalado que en una primaria del sector debe incorporarse también a José Antonio Kast, para que en definitiva todos y cada uno sean parte de Senador, liderazgos alternativos que nos aseguren un segundo mandato. Pero un problema hubo, Andrés, el problema que hubo en esta coalición amplia es que los partidos no hicieron la pega. Nosotros les pedimos que hubiese un proyecto constitucional en el cual asentarse y que cada uno de los convencionales o candidatos a convencionales suscribiera ese pacto, porque acá se trata de defender ideas, principios, valores. No se requieren convencionales que sean creativos, se requieren aquellos que vayan a defender el mundo de las libertades, de la democracia y alejado de formas de populismo. Ya, senador, usted hablaba del punto de inflexión. Para entender un poco esta polémica, es una polémica que está en ciernes, hay que entender un poco los argumentos de un lado y otro. Su queja, como ha existido en otros partidos, es que a muchos candidatos en buen chileno se les bajó a última hora. Y a esos que se bajó a última hora se privilegió, por ejemplo, a candidatos de Partido Republicano, o no tiene nada que ver eso. Y también está este hecho de haber sumado, porque como lo decía también Mario Desbordes y otros representantes de RN, que se subió a última hora, sin el conocimiento de RN, a candidatos, por eso yo le decía en la presentación, como Teresa Marinovich, con el perfil que tiene ella, que genera mucha suspicacia, sobre todo en sectores como Renovación Nacional y también en Evópolis. Para que nos explique un poco más este punto de inflexión y este llamado anticipado a elecciones, ¿tiene que ver con todos esos puntos? Son tres temas distintos. Por eso, el primero, voy a explicarlo. El primero dice relación con el proceso de selección de candidatos al interior de Renovación Nacional y por qué era tan importante que se respetara la voluntad de las bases y del comité electoral. Primer tema donde hubo problemas y esto está sobre la mesa. Ya. Hay una crítica transversal
de todos y cada uno de los actores de Renovación Es un Nacional primer respecto punto. de cómo se condujo. Segundo, respecto del tema de la incorporación de republicanos. Yo era partidario de la incorporación de republicanos al pacto, como también a los sectores de centro. Tercero, respecto de la candidata en particular de republicanos. Republicanos tienen legítimo derecho de presentar las candidatas que estime conveniente. Lo que sí hemos dicho, ciertamente, que esta debe ser parte de un proyecto colectivo, de la necesidad de avanzar en un proyecto constitucional. Y eso es básicamente lo que nuestros presidentes de partido de Chile Vamos están al debe. Nosotros le propusimos a Rafael Proens los 15 principios básicos que deben estar incorporados en la Carta Fundamental, que ha sido en relación desde temas desde el sistema político, cambiarlo de un hiperpresidencialismo a un semipresidencial con mayor contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo, avanzar en un Estado unitario descentralizado, avanzar en un Estado prospectivo, ser capaz efectivamente de terminar con la cultura del abuso, proponer el ombudsman o el defensor de los derechos del pueblo, el nuevo trato con los pueblos originarios, entre otras grandes materias. Y en ese contexto, yo creo que acá los partidos se preocuparon más bien del eje electoral y no del eje programático. Y yo diría que este es el tema de fondo, porque a mí me había gustado que cada uno de los candidatos a convencionales de cada uno de los partidos, incluido republicanos, tuviera que suscribir un pacto, en entendido que es el diálogo, la capacidad para restablecer el pacto social en Chile. Y este yo diría que es el tema de fondo. Se requiere paz social, y la paz social se logra no trincherándose ideológicamente en tiempos de polarización, sino aventurándose al diálogo y al acuerdo para generar un país en que todos nos sintamos parte de ese proyecto colectivo. Sí, senador, porque lo invito, si nos puede esperar un minuto, senador, porque ahora está hablando justamente representantes de Bópoli frente a esta misma coyuntura. ¿Le puedo pedir si nos puede esperar unos minutitos y seguimos conversando de esta polémica que se está suscitando? No, sigamos la conversación. Esta cosa va sucediendo cada minuto. Volvemos a la conversación con el senador Francisco Chaguán. Ya vamos a ir con la gente de Bópoli. Senador, yo le quería preguntar, porque durante los últimos días aquí estuvimos conversando con varios representantes de RN. Y como dice usted, aquí el problema no era sumar a Partido Republicano. El tema era quiénes eran los candidatos y ciertos perfiles. Yo recuerdo Mario Desbordes, él decía textualmente. Él decía, por ejemplo, personajes como Sergio Melnik, personajes justamente como Teresa Marinovich. Si van a sumar a ellos, mejor no nos lleguemos a un acuerdo con ellos. El tema no es el Partido Republicano, sino ciertos candidatos que van en contra un poco de la línea constituyente que quieren llevar en Chile Vamos. ¿Ahí va la polémica? Se equivoca Desbordes. El problema no son las personas. Ya. El problema son las ideas que debemos que sustentar colectivamente. Nunca las personas, siempre a las ideas. Y el problema es que acá los partidos no trabajaron en el proyecto ideológico, en el proyecto constituyente, en el proyecto que debía unir a las fuerzas amplias. Y este yo diría que es el tema de fondo. Y por tanto yo hago el llamado para que los 4 partidos de Chile Vamos, más republicanos, más los independientes, trabajemos en esta plataforma de ideas que tenemos que defender con fuerza el próximo 11 de abril. No se trata de las personas, se trata de cómo somos capaces de defender con fuerza las ideas de la libertad y la democracia y abandonar las formas de populismo, la tentación del populismo cuando hay justamente un país que está completamente polarizado y donde se produce el efecto burbuja, básicamente el atrincheramiento en los sectores ideológicos cuando hoy día hay que salir al encuentro del Chile que nos permita reconstruir el pacto social y el proyecto colectivo de nación. Por tanto, yo le quiero señalar lo siguiente, acá lo que se debe trabajar ahora ya, a puertas, estamos a 90 días de la elección más importante de los últimos años y que va a marcar el Chile de los próximos 30 años, la elección de la Convención Constitucional. El llamado es a los partidos a trabajar en las ideas que sustenten el proyecto colectivo que debe unir a Chile Vamos. Chile Vamos debe dejar de ser una estructura solamente que se mueva con un fin electoral. Debe ser capaz de defender ideas, propuestas de país, un sueño de país, reconquistar la calle, generar la mística necesaria para ganar en ese proyecto colectivo tan necesario para Chile. Senador, a ver, porque este tema, claro, usted dice que esto no hay que personalizarlo, no hay que poner nombre y apellido, pero la polémica aquí está instalada frente a un nombre, frente a un distrito, que es el distrito 10, que comprende La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.
algunos candidatos de Chile Vamos incluso han amenazado con bajarse de este proceso, de esta candidatura. Esto a menos de 24 horas de haberse inscrito. Estoy hablando, por ejemplo, estoy citando una entrevista, o citan aquí en el diario La Segunda, a Silvia Izaguirre. ¿Se pone en peligro el acuerdo que se llegó ayer por este tipo, por ejemplo, por este acuerdo, por esta candidatura sorpresiva, dicen en RN, de último minuto, de la señora Marinovich? En absoluto. Lo que yo quiero hacer es que prime la racionalidad, que prime el diálogo, que prime también la capacidad de entendimiento. Y si bien yo discrepo de algunas declaraciones de la candidata del Partido Republicano, ciertamente hoy día el llamado es a entender que no es el momento del atrincheramiento ideológico, sino que es el momento de generar la lucha. Ella debe seguir siendo candidata, perdón, senador. ¿Perdón? Ella debe seguir siendo candidata, no debe bajarse la candidatura como sostienen algunos en RN. El Partido Republicano deberá tomar las decisiones. Acá lo importante no son las personas, Ya. Lo importante son las ideas que deben sustentar. Y claramente acá se requiere entender que una herramienta esencial en democracia es el diálogo. La segunda es el respeto por la diferencia. Y tercero, entender que la política consiste en llegar a acuerdos para generar un Chile distinto. Aquellos que persistan en los discursos de odio o de alguna manera de atrincheramiento ideológico no contribuyen a que la coalición finalmente vuelva a tener la capacidad de seguir gobernando Chile, porque acá la capacidad de gobernanza, la capacidad de gobernabilidad es la que se pone a prueba. Cuando Senador, somos capaces de entender que hay que pasar de la declaración estomacal a una capacidad de generar diálogo y que la política vuelva a ser un instrumento para generar los diálogos que el país necesita. porque justamente lo que se critica desde RN es el lenguaje o es el propósito de odio, de descalificación de esta candidata. Es justamente a eso es lo que se apunta, un poco lo que dice usted, el argumento de parte de su partido. Sí, pero no me queda la menor duda que acá vamos a entender que la coalición está por delante y acá debe primar no solamente un efecto puramente electoral, sino también de programático que sea capaz efectivamente de bajar los decibeles de aquellas declaraciones estomacales y entender claramente que acá primero está Chile, segundo Chile y tercero Chile. Senador, también respecto a un colega suyo, también de RN, el ex candidato presidencial, hoy senador por Santiago Oriente, Manuel José Osandón, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, solicitó a la Corte de Apelaciones de San Miguel el desafuero del parlamentario para poder seguir adelante con la acusación de tráfico de influencias que hay en su contra. ¿Cómo ve usted la situación hoy día del senador Osandón? Mire, yo creo en la presunción de inocencia y nadie está por sobre la ley, la institucionalidad tiene que funcionar. Y yo espero que el senador Osandón pueda acreditar su inocencia en los tribunales de justicia. Así funciona el sistema, nadie está por sobre la ley. ¿Usted confía en el senador Osandón? Yo creo en la presunción de inocencia y creo que él va a desplegar todo lo que sea necesario, los antecedentes que sean necesarios para acreditar su inocencia y que se llegue a la verdad de los hechos que se le imputan. Senador Chaguán, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Gracias. chao.